bueno, esta tarde vamos a ver el tema Venciendo la batalla contra el pecado. Y el versículo principal en el que nos vamos a basar está aquí en Juan 8:32, en donde dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo sé que cada uno de ustedes, al igual que yo y cada familia, hemos tenido que luchar contra el pecado. Pero es importante que nosotros sepamos cuál es nuestra condición ante el pecado según la Biblia, según lo que Dios dice. Y entre más nosotros comprendamos cuál es nuestra posición delante de esta situación, vamos a tener victoria, porque esa es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Dice la palabra que nosotros no somos esclavos del pecado. Y vamos a ver en esta mañana pasajes que se encuentran en Romanos capítulo 6, 7 y 8. Es como un pequeño resumen de estos capítulos. Pero Romanos capítulo 6, para todos los que están anotando, saquen su pluma, su teléfono, en donde sea que anoten, porque va a haber algún versículo que Dios les hable y que digan: este Señor está hablando a mi corazón. Entonces vamos a ver en Romanos capítulo 6, del 1 al 6, en donde dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y aquí podemos ver en este versículo 2 estas palabras importantes, porque esto te define a ti y a mí. Pablo le está escribiendo a gente cristiana, y tú y yo somos cristianos. Y aquí dice que nosotros, los que hemos muerto al pecado, esa es una condición que debemos anotar, que estamos muertos ante el pecado. Y dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por eso estamos aquí, ¿verdad? En vida nueva. Dice en el versículo 5: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Este versículo es súper importante. Romanos 6:6, subráyalo. Porque ya no podemos decir: bueno, es que mi antiguo hombre salió y por eso hice lo que hice. Aquí está diciendo qué pasó con tu antiguo yo, con tu antigua naturaleza. Dice así: nuestro viejo hombre fue crucificado. O sea, ya fue crucificado, quiere decir que murió. Dice: juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido. ¿Qué hizo el Señor con tu cuerpo y el mío, el antiguo? Lo destruyó. Entonces ya no puede resurgir, ¿verdad? Ya no tenemos ese pretexto de: bueno, es que mi antiguo yo salió a flote. Debemos de comprender cuál es nuestra posición real para que podamos vencer. Entonces aquí dice que nuestro antiguo yo, nuestra vieja naturaleza, ya fue crucificada, ya murió, ya fue destruido. Y ahí dice: ¿para qué? Y dice: a fin de que no sirvamos más al pecado. Antes, a lo mejor tú y yo servíamos al pecado, nos decía brinca y brincábamos, obedecíamos, éramos esclavos del pecado, pero Dios ha acabado con esa naturaleza, la ha destruido para que ya no tengamos que obedecer al pecado. Entonces es algo bien importante, aunque es rápido que estamos estudiando esto, que anotes: mi antiguo yo ya murió, no lo puedo traer de vuelta. Y entonces la palabra de Dios también en Romanos capítulo 7 hace una similitud con el matrimonio.
Y dice, si hay alguien que está casado y esa persona que está casada se va con otro o con otra, comete adulterio. Pero si el que está casado se le muere el cónyuge, pues es libre. Entonces dice que de la misma manera sucedió con nosotros. Dice Romanos 7, del 1 al 6 también. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Está hablando de la ley y los 10 mandamientos. Aquí dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Este versículo 4 es bien importante. A ver, un segundo que tenemos problemas técnicos. Bueno, sí. ¿Ya me oyen bien? Bueno, pues continuamos. ¿En qué estábamos? 7:4, ¿verdad? Romanos 7:4. Dice asimismo, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Ya la ley ya no te va a perseguir. Ahora le perteneces a otro. Y aquí dice de quién, del que resucitó de los muertos. Ahora le perteneces a Cristo. Y esto se hace para que podamos llevar fruto. Quiere decir que si no morimos, nuestra antigua naturaleza muere, no podemos llevar fruto. Está muerta para que podamos llevar fruto. Versículo 5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora entonces tenemos vida eterna. Ahora somos libres. Lo que hace esta situación de muerte de nuestra antigua naturaleza es que nos hace libres. Y dice la palabra que ha sido por fe. Romanos 5:1 dice, justificados pues por medio de la fe, ¿no? Tenemos paz para con Dios. Hemos sido justificados, eso es justos, declarados justos. Sabes que si tú te presentas delante del juez, ahorita el juez del universo, y saca los libros, todas las que hiciste, ¿cómo serías declarado? ¿Justo o culpable? Pues según la Biblia, si estás en Cristo, justo. Porque todas las que hiciste ya las pagó alguien, ya las pagó Cristo. Él fue hallado culpable, por eso fue a la cruz, por eso pagó. Para que tú y yo recibiéramos una justicia que no nos pertenece, porque es por gracia. Gracia es un favor inmerecido. Es lo que hemos recibido tú y yo. Nuestra cuenta fue pagada. Y cuando estés delante del juez y saquen los libros y digan todas las que hiciste, Jesús, que está al lado del Padre intercediendo, va a decir, completado fue, pagado fue, no te debe nada. Entonces somos declarados justos, libres de toda condenación, libres del pecado.
Dice ahí en Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esto quiere decir que nosotros ya somos justos, ya somos santos, ya somos salvos delante de Dios por su obra, por su gracia. Pero entonces dice aquí que vamos a tener un fruto, que es la santificación. La santificación es el proceso de irnos apartando del pecado. Es un proceso en el que tú y yo nos encontramos ahorita, de irnos apartando cada vez más del pecado. Lo está haciendo el Señor, pero desde una posición de que ya fue hecho, ya fue terminado. En el momento que tú dejes de respirar aquí, estarás en su presencia, alabándole, glorificándole y dándole gracias. Dándole gracias. Esta obra fue terminada en la cruz. Cuando Jesús dijo, consumado es, quiere decir, toda la obra fue terminada aquí, de redención. Dice en 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Esto está en tiempo pasado, ¿verdad? Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto está hablando en tiempo pasado. Ya fue, ya fuiste lavado, ya fuiste justificado, ya fuiste santificado. Y entonces Dios quiere ahora que tú te veas como Él te ve. ¿Cómo te ve el Señor? Santo, justo, perfecto. Esa es tu condición delante de Dios. Dice en Romanos 6:11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Consideraos es estima, toma en cuenta que tu antigua naturaleza ya murió. Eso es lo que Dios quiere que sepas. Tu antigua naturaleza, la que estaba sujeta al pecado, la que era esclava del pecado, ya murió. Murió en Cristo porque estás en Cristo. Y ahora tienes vida eterna. Ahorita ya la tienes. No es de que la vas a tener el día que dejes este cuerpo. El día que dejes este cuerpo nada más vas a cambiar a otro cuerpo mejor. Pero vida eterna ya la tienes. Entonces, si tú te consideras como Dios te considera, vas a tener victoria sobre cualquier asunto que se te presente. Y entonces, una vez que tú logras verte como Dios te ve, dice la palabra también, que entonces uses tu cuerpo, uses todo lo que tú tienes para su gloria y para cosas buenas. Dice en Romanos 6:13, ni tampoco presentéis, ¿sí me escuchan? Porque yo ya no me oigo. ¿Sí me oyen los demás? ¿Sí? Ok, perfecto. Romanos 6:13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, para que el pecado no se enseñoree de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 19, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora tu cuerpo, dice, antes lo usabas para lo malo, ahora úsalo para lo bueno. Es como si tuvieras un coche, por eso está la foto ahí de un coche, y tú lo vas a prestar para que se haga algo con él. Imagina que alguien llega y te dice, oye, préstame tu carro porque vamos a robar un banco y necesitamos cómo salir corriendo. Préstame tu coche porque tú tienes coche. O sea, el coche es tuyo. Tú decides qué hacer con él.
Tú decides si lo prestas para lo malo o no. ¿Y qué tal que llega otra persona y te dice, oye, préstame tu coche porque necesito llevarle una despensa a esta familia que lo está necesitando? El coche es tuyo. Tú decides para qué lo prestas, para qué lo usas, si para lo bueno o para lo malo. Eso es lo que quiere decir en este pasaje, que ahora tu cuerpo, ahora tus miembros, dice, antes los utilizabas para lo malo, ahora úsalos para lo bueno. Quiere decir que ahora puedes tomar esa decisión. Ahora puedes decir sí o puedes decir no. Entonces quiere decir que este proceso de santificación en el cual estamos alejándonos cada vez un poquito más del pecado, no somos pasivos, sino que somos parte de lo que Dios está haciendo en nosotros, nos hace parte. Ya no estamos en esclavitud del pecado, pero ahora dice, ahora usa tus miembros, usa tu cuerpo, usa todo lo que tienes para lo bueno. Eso va a ser parte del crecimiento, parte de la santificación. Él realmente es el que está haciendo la obra. El Espíritu Santo es el que está recordándote cada vez que haces algo que no debes. El Espíritu Santo es el que te redarguye y que dices, chispas, otra vez la regué. Y eso te tiene que llevar al Señor. Señor, pues perdóname, ayúdame, cambia mi corazón, enséñame. Pero lo importante es que nosotros aprendamos a que somos parte de este crecimiento. Que no solamente lo va a hacer Dios como que te pones así y ya sucedió. Y que sales de un lugar y ya eres completamente transformado. Dios te hace parte. Entonces, sí está pidiendo tu obediencia y la mía en lo que Él solicita, porque es bueno, porque es importante para nuestro crecimiento. Y yo quiero que recordemos una historia que ya conocemos, que se encuentra en Juan capítulo 11, que es la resurrección de Lázaro. Ustedes recordarán que pues Lázaro muere, le mandan a llamar, él no acude inmediatamente, llega donde está toda la familia, bueno, María y Marta, y le dicen, Señor, si hubieras estado. Y entonces cuando el Señor finalmente dice, quiten la piedra de la tumba, Marta algo que le dice es, Señor, yo creo que te habías tardado, pero me huele mal. O sea, ya tiene 4 días ahí y ya huele mal. Y Jesús le dice, bueno, ¿crees o no crees? Pero ella está preocupada porque ya 4 días y si ya huele mal. Y entonces Jesús le dice en Juan 11:43, Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Y por qué les cuento esta historia que dicen, ¿y qué tiene que ver? Porque es una muy buena ilustración de nosotros. Jesús ha dicho, ven fuera, levántate. Nos ha dado vida eterna. Pero al parecer estamos todavía cargando con vendas que nos tienen atadas las manos, cegados los ojos y oliendo un poquito mal. Y ahora estamos en ese proceso de desatarle y quitarle las vendas y quitar ese mal olor, porque ahora ya hay vida en ese cuerpo, ahora hay vida ya en Lázaro. Y ahora es tiempo de quitar esas vendas. Entonces podríamos pensar que estamos todavía como envueltos o traemos vendas por ahí colgando de esa antigua naturaleza. Pablo dice en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que todavía estoy cargando? O sea, era como literal, traigo un muerto aquí cargando. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?
Tú ya tienes vida eterna, pero la realidad es que estás luchando a veces con el pecado. Es de, ¿y por qué lucho? Ya tienes vida eterna, pero tienes que reconocer que Dios es el que está en ti haciendo la obra, y que como estas vendas que estaban alrededor del cuerpo de Lázaro, a veces tenemos todavía esas vendas que hay que ir quitando. De hecho, el apóstol Pablo dice ahí en Romanos 8:23, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea, estamos esperando que Dios nos dé un cuerpo glorificado, un cuerpo cambiado. Entonces, tú recuerda, el gobierno del pecado ya fue roto, el gobierno sobre de ti. Ya el pecado no tiene poder sobre de ti. Eso es lo que dice Dios. La pena del pecado también fue cancelada por el sacrificio de Cristo. Si el pecado ya no tiene poder sobre de ti, entonces puedes decir, ya no lo tengo que obedecer. Si el pecado me dice brinca, le voy a decir no quiero. Ya no te tengo que obedecer. Si el pecado me dice roba, yo voy a decir roba tú. Yo ya no soy tu siervo, ya no soy tu esclavo. Ya le sirvo a otro Señor. Y entonces, pues sí nos encontramos en una lucha diaria que el apóstol Pablo dice aquí en Romanos 7, del 14 en adelante. Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y estamos en esa lucha, ¿no? Unos más que otros, más días a la semana que otras. Pero hay veces que decimos, hoy otra vez hice lo que no quería, porque yo quiero servir a Dios, yo quiero portarme bien, yo quiero adorarlo. Y otra vez metí la pata. Y esta lucha la describe aquí Pablo en Romanos capítulo 7. En el 6 te dice cuál es tu posición. Ya murió la antigua naturaleza. Y en el 7 dice, pero aquí la traigo cargando. Aquí otra vez traigo esas como vendas de Lázaro que me están aprisionando, huelen mal y hay que irmelas quitando. En Gálatas 5, 16 y 17 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahora estamos en una lucha en donde ya no podemos hacer lo que queremos. Antes de conocer a Cristo pensábamos que hacíamos lo que queríamos, pero la verdad es que obedecíamos al pecado. Éramos esclavos del pecado. Y ahora somos siervos de Cristo, pero hay una lucha. Entonces en este pasaje de Gálatas dice, no satisfagas los deseos de la carne. Ese es un tip, ¿verdad? Que nos da, no estés dándole de comer, no le estés dando esas películas que no debes de ver, porque estás alimentando la carne. Y es una lucha con el Espíritu, y dice, para que no hagamos lo que queramos. Romanos 7, del 21 al 24, dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es toda una lucha, ¿no? Que Pablo dice aquí, estoy encontrando que el mal todavía se encuentra en mí, que me quiere llevar otra vez cautivo, siendo que yo ya soy libre, siendo que ya tengo la libertad en Cristo.
Entonces, todo esto es importante conocerlo. Y vamos a Romanos capítulo 8, que es donde están las buenas nuevas. Después de esta lucha que tiene Pablo, que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, pero gracias a Cristo. Y entonces Romanos 8:1 dice, ahora pues, por toda esta situación, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Esta es una llamada de victoria. Tu posición es, ninguna condenación hay para ti. Esa es victoria, ¿no? No hay condenación para ti. Entonces, ahora puedes luchar desde la victoria, sabiendo que ya tienes la victoria. Porque el día que mueras y Dios abra los libros, tú vas a ser declarado justo por Cristo, por la obra que Él hizo. Entonces dice aquí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ahí es donde Pablo dice, oh, gracias Señor, ¿no? Esto nos tiene que dar seguridad de que no importa lo que estás enfrentando, tienes la victoria. Tienes la victoria, porque el día que estés delante del juez del universo, vas a ser declarado justo. Justo, sin culpa, sin deuda, sin cola que te pisen, sin nada. Romanos 8:31 entonces dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es el que te defiende, ¿quién contra Dios? ¿No? Dice ahí en Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, aunque llegue el diablo y diga, no, pero es que mira, él hizo, él tornó, él dio vuelta, él regresó, fue, vino. Dice, ¿quién? Si Dios es el que te ha justificado a ti, ¿quién contra ti? Ahí en el versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, que también intercede por nosotros. Todavía tenemos un intercesor sentado a la diestra del Padre, dice en Primera de Juan. Está llega el acusador, pero sentado a la diestra está tu abogado. Porque así le dice en Primera de Juan, ¿no? Esto les escribo para que no pequen. Pero si se te resbala un poquito, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tienes un abogado, el mejor abogado que existe, delante del mejor juez del universo. Y entonces, por eso Pablo puede decir aquí en Romanos 8, del 37 en adelante, antes, en todas estas cosas se refiere a lo que escribió antes, o sea, Romanos 7, toda esa lucha que tiene con el pecado. Romanos 6, o sea, todo lo anterior. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No es en tus fuerzas, no es en mis fuerzas. Por medio de Él, tú eres más que vencedor. Cualquier asunto que se te presente, cualquier pecado en el que hayas caído. Aquí dice que eres más que vencedor por medio del que te ha amado. Eres más que vencedor. Dice, por lo cual estoy seguro. Aquí no dice quizás, tal vez, a lo mejor. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada
nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Aquí Pablo dice, estoy seguro que no hay nada que se interponga entre tú y el amor de Dios. No hay nada que se interponga, porque el versículo anterior dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Cristo. Si tú estás en Cristo, tienes la victoria. Ya la tienes. Estás luchando una batalla que ya fue ganada, que ya sabes el final, que ya sabes quién va a ganar. ¿Quién va a ganar? Cristo la ganó para ti. Tú eres más que vencedor. Tú ya ganaste esa batalla contra cualquier pecado. Ya la ganaste. Ya tienes el final, ya tienes la medalla. O sea, estás luchando desde una posición de vencedor. Estás luchando con algo que ya fue vencido. Esto es súper importante que conozcamos para que entonces podamos enfrentar ese día a día con la batalla. Son como esa armadura que te vas poniendo, ¿no? Esa armadura que también está descrita ahí en Efesios 6, casi al final del capítulo, ¿no? Del 12 en adelante. Te estás poniendo toda la armadura. Si tú conoces esto, estás capacitado para enfrentar cada día lo que tengas que enfrentar de lucha, lo que se te presente. Y entonces vamos a ver 3 consejos en esta tarde, porque hay muchas estrategias, vas a encontrar muchas estrategias en la Biblia de cómo vencer. Algo que ya venciste en Cristo, ya tienes la victoria. Pero aquí están las estrategias de cómo hacerle. ¿No te encanta tener así como el manual de cómo llegar al final del camino, del jueguito que estás jugando o de lo que sea? Ahí está. Aquí están las instrucciones de qué hay que hacer. Y entonces, bueno, 3 puntos nada más que vamos a ver hoy. En Efesios 4, del 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces vamos a ver este primer, despojaos del viejo hombre. Quiere decir que tú puedes hacer algo, que tú eres parte de. Un ejemplo, dice aquí en Efesios 4, 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Quiere decir que tú puedes dejar de mentir. Decir, ay, te verás. Aquí dice, desecha la mentira. Es algo que tú puedes hacer. Dios te dice qué hacer, cómo jugar el jueguito. Desecha la mentira. Efesios 4:28 dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dice, ya no robes, ya no hagas tranzas. Es algo que tú puedes hacer, o sea, estás involucrado en este proceso de santificación desde la victoria. Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros. Ahí no dice que Dios te lo va a quitar, ¿verdad? Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Ay, ¿se pusieron casco? No, están buenas las pedradas. Pero aquí dice que nosotros la podemos quitar. Porque es un mandato, dice, quítatelo. Tú dices, no, estoy esperando que el Señor haga en mí, que el Señor me transforme. Sí, el Señor te transforma, Él lo está haciendo, la gloria es suya. Pero a ti te está haciendo parte, es como que te diga, mira, quítate la venda del lado izquierdo. Y tú, ay, no.
Sí, quítate la venda, como que estás con las vendas de Lázaro, ¿no? Quítate esa venda, tú puedes quitártela. Tú puedes quitarte la ira, la gritería, la maledicencia, el enojo, la amargura. Y ahí, bueno, puedes seguir. Realmente, si nosotros podemos estudiar los libros que escribe Pablo, las cartas, normalmente los primeros capítulos Pablo los escoge para recordarnos nuestra posición en Cristo, para enseñarnos doctrina. Y los últimos capítulos nos enseña la vida práctica, o sea, lo que nos toca hacer. Pero necesitamos conocer cuál es nuestra posición primero, nuestra posición de victoria, nuestra posición de somos justos, somos santos, somos perfectos por la obra de Cristo. Entonces, en el caso de Efesios, pues Efesios 1, 2 y 3 es doctrina. Y Efesios 4, 5 y 6 es todo lo que te toca hacer. Ahí tienes que leer. Y eso es solo de un libro. Vamos a ver aquí la parte de renovaos en el espíritu de vuestra mente, que yo pienso que este es el punto más importante. De estos tres que estamos viendo ahorita, este es el más importante. Dice ahí en Hechos 20:32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. La palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros. Quiere decir que cada vez que tú estés leyendo la Biblia o escuchándola o escuchando una predicación, esa palabra tiene poder para edificarte, para fortalecerte. Eso es lo que va a ir cambiando tu forma de pensar, tu forma de ver la vida, para que tú la veas como Dios la ve. Tito 2, del 11 al 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aquí dice que la gracia de Dios, ese favor inmerecido, esa influencia divina en nuestro corazón, dice que nos enseña a renunciar a la impiedad y que nos enseña a vivir de una manera agradable a Dios. Romanos 12:2, un versículo que siempre estamos mencionando, yo creo que ya se lo saben, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo vas a ser transformado? Renovando tu entendimiento. ¿Cómo lo renuevas? Estudia la palabra. Está fácil, ¿no? Léela. O sea, esa palabra va, cumple un propósito y no regresa vacía a Dios. Esa palabra que tú estás leyendo te está lavando, te está limpiando, te está instruyendo, te está fortaleciendo. Entonces, consejos, pues ahí vimos el primero, ¿no? Quítate eso que te estorba de la antigua naturaleza, que ya no tiene poder sobre de ti. Ahora renueva tu entendimiento a través de la palabra de Dios. Y tercer consejo, que está también aquí en Efesios, que acabamos de leer, es vestíos del nuevo hombre. Eso es ponte lo nuevo. Y si no sabes cómo, dice la palabra de Dios que imites a Cristo. Ahí en Efesios 5 del 1 al 2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó. Imita al Señor. ¿Qué es vestirse del nuevo hombre? Más consejos. Aquí Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, habla palabras buenas,
Comienza a educar tu boca. Ya no hables palabras malas, ya no hables con maldiciones, ya no hables despropósitos. Ahora dice, comienza a hablar palabra que sea buena. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos, ya se acabó. Perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Esto es parte de nuestra nueva naturaleza, del nuevo hombre del que nos estamos vistiendo. Poder amar, poder tener misericordia, poder perdonar. Eso es algo que Dios dice que nosotros hagamos. O sea, es lo que puedes hacer. Te puedes quitar la gritería, la ira, la maledicencia y dice, ahora ponte, vístete de lo nuevo. Y lo nuevo es, pues imítalo a Él. Anda como Él anduvo. Dice en Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y entonces vamos a terminar con 3 versículos de consejo. Lo más importante que debemos hacer en nuestra vida cristiana. Estamos en una etapa de crecimiento, de crecer, de madurar, de conocer. Eso es lo que nos toca hacer. Dice 2 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este es un consejo, creced en la gracia y en el conocimiento. ¿Y de qué te va a servir? Súper importante, aquí está en Colosenses 1 del 9 al 10. Y con este versículo terminamos. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Y así paréntesis, si tú ves cómo Pablo ora, cópiale, o sea, imítalo. Aquí dice Pablo cómo oraba por la gente de Colosas, o de los colosenses. Entonces tú anótale de Pablo cómo oraba por ellos. Entonces aquí dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Si puedes orar por tu esposo y por tus hijos, ora esto. Esto es lo que Pablo pedía por la gente. Que la gente pudiera ser llena del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y eso iba a producir algo. Y aquí dice en el versículo 10, ¿para qué? ¿Para qué oraba así? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, si puedes orar por alguien, ora así. Dile, Señor, que sea lleno del conocimiento de tu voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Esa oración, eso que estás pidiendo, que esa persona conozca, va a producir todo lo demás. Va a producir ese crecimiento, va a producir que dé fruto, va a producir que se porte bien. Entonces, bueno, en vez de que gastemos nuestra saliva de Señor, ya que se porte bien, Señor, ya que deje la bebida, Señor, ya que esto, pues mejor ora como Pablo oraba. Señor, que sea lleno del conocimiento de tu voluntad y que crezca en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que crezca en el conocimiento de tu gracia, que sus ojos sean abiertos para que conozca las riquezas que tiene en Cristo. En este proceso estamos todos, ¿no? De crecimiento, de madurez, de aplicar, pero lo más importante que sepamos es desde dónde estamos peleando, desde la victoria, porque ya la tienes. Ya tienes la victoria sobre ese pecado con el que estás luchando. Dios te dice esta mañana, ya tienes la victoria sobre ese pecado.
Y aquí nada más te da tips de qué hacerle, cómo hacerle, pero ya tienes la victoria. Pues vamos a orar para despedirnos. Padre precioso, gracias te damos en esta tarde por tu amor. Gracias, Señor, porque tú nos hablas al corazón, porque por ti tenemos todo, por ti somos lo que somos y tenemos lo que tenemos. Gracias, Señor, porque el día que nuestros ojos se cierren aquí, se abrirán contigo. Gracias porque tú nos has llamado para ser justos, para ser santos, sin mancha delante de ti, y es una obra completa tuya. Gracias, Señor, porque nos enseñas que ya tenemos la victoria. Gracias, Señor. Te pedimos que nos sigas llevando a más, que nos sigas llevando a un conocimiento mayor de tu gracia, mayor de tu amor, que podamos crecer todos, Señor, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Revélate a nosotros, Señor. Te damos las gracias porque eres siempre bueno, Señor, en Cristo Jesús. Amén.